Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta en esta sesión de esta tarde de las conferencias del poeta y maestro y amigo William Ospina sobre 8 poetas, 8 poemas. Hoy es el poema Machu Picchu, Alturas de Machu Picchu, perdón, de Pablo Neruda. Hacemos estas conferencias del maestro William Ospina en el marco de la invitación a inscribirse a la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos en este momento en inscripciones para quienes deseen escribir una primera obra publicable bajo la tutoría, la tutela de escritores y escritoras de gran reconocimiento. Entonces les invitamos. Miren en la página de Facebook por la que estamos haciendo esta transmisión hoy, allí pueden encontrar información. Bueno, querido William, de nuevo agradecerte por tu generosidad, aceptar esta invitación de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional. Y ya mañana tendremos la última, que será sobre Patmos, del poeta Friedrich Hölderlin, y esperemos que se pueda publicar pronto estas conferencias que han tenido tanta acogida de muchísimo público, de muchísimas personas, de muchas partes del mundo. Un abrazo, William, y toda nuestra gratitud. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Vamos a hablar de Pablo Neruda. Pablo Neruda es por lo menos 4 poetas distintos. Se hizo conocer inicialmente como un poeta del amor, y su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada sigue siendo considerado en nuestro continente como un clásico de la poesía y ha sido responsable de muchos amores a lo largo de las décadas. Después, en los años 30, Neruda vivió en Oriente, vivió en Birmania y tuvo contacto con ese mundo oriental siendo muy joven todavía, y de ese contacto nació otro poeta, un poeta del mundo, un poeta de lo contemporáneo, mucho más experimental, que nos trajo como una noción de otras regiones del mundo de la que nuestra poesía tal vez no había dado testimonio jamás. Nuestra poesía en lengua castellana o había dado testimonio de la vida cotidiana en las distintas regiones de la lengua, o había dado testimonio de aventuras mentales a través de los libros, a través de la historia. Pero esa experiencia de que alguien estuviera sembrado, situado en otra realidad, en otra cultura, viendo desde nuestro mundo, ese mundo tan distinto y tan diverso, fue algo nuevo y trajo muchas cosas a la lengua y trajo muchas cosas a nuestra poesía. Los libros que llamamos Las Residencias y que comenzó por el libro Residencia en la Tierra, tienen algunos de los poemas más extraños y más bellos de la lengua española. Poemas como Walking Around, como Caballero Solo, como El Tango del Viudo, trajeron una resonancia nueva, una sensibilidad nueva, y fueron la muestra de que había un poeta de unos alcances asombrosos, una riqueza de lenguaje, una sensibilidad, una complejidad en la formulación de los períodos verbales, que todavía hacen de Residencia en la Tierra y de las
otros libros contemporáneos, hasta la tercera residencia, una poesía que sigue siendo muy nueva en el ámbito de nuestra lengua. Hay poemas como Entierro en el Este, que siguen siendo joyas de la literatura, como El fantasma del buque de carga. Bueno, son tantos y son tan hermosos, tan complejos, tan perturbadores, que ese segundo poeta que fue Neruda, ese poeta de lo contemporáneo y de lo extraño y de lo distante y de una nueva relación con el, dejó también establecido su nombre en el ámbito de la lengua y de la poesía hispanoamericana. Pero después, a partir de los años 40, Neruda se propuso otro tono y otra temática. De regreso a su tierra, de regreso a Chile, Neruda, que se había hecho comunista desde los tiempos de la guerra civil en España, se sintió como marcado, arrastrado, llamado por un compromiso político muy intenso, y escribió en los años 40 el Canto General, que publicó en 1950 y que marcó ya su mención como el gran poeta de la lengua castellana. Hubo un momento en el siglo XX en que Pablo Neruda era el poeta de la lengua castellana, el que marcaba el tono y el ritmo de lo que estaba haciendo nuestra lengua, y que dialogaba en condiciones de igualdad con las grandes tradiciones poéticas o con la gran creación poética que se estaba dando en las otras lenguas de Occidente. El Canto General es un libro muy complejo que quiso ser como la afirmación de su destino americano, y es uno de los primeros libros en los que se siente en la poesía esa voluntad al mismo tiempo de ser americano y de nombrar el mundo americano, pero también de nombrarlo con todos los recursos de las lenguas contemporáneas y de la poesía contemporánea. Neruda había estado en España, como digo, había sido muy amigo y cómplice de aventuras de los poetas de la generación del 27, había sido compañero de viajes y de escritura y de diálogo intelectual con Federico García Lorca y los poetas de su círculo en la España anterior a la Guerra Civil. Y hubo muchas afinidades entre ellos, se iluminaron recíprocamente. Hay una famosa conferencia que dictaron a la Limón Neruda y García Lorca, hablando de Góngora y hablando también de Rubén Darío, y aliando esas influencias y esos ríos que convergían en ellos. Y entonces Neruda se apropió muy intensamente también de las destrezas de la tradición de la literatura española, de la poesía española, y también conocía muy bien, por supuesto, la tradición de la poesía modernista que renovó nuestra lengua desde América. Y todavía después, Neruda se convirtió en un cuarto poeta, diría yo, que es un poeta de la naturaleza. Y aún todavía uno podría enumerar otros aspectos y otras tonalidades y otros ángulos de esa obra tan vasta y tan multiforme que es la obra de Neruda. Por ejemplo, un poeta de la vida cotidiana, como en las odas elementales, o un poeta
de una cierta extrañeza del mundo que va desde el libro Extravagario hasta el libro de las preguntas, que es prácticamente un libro póstumo. Bueno, un poeta del amor, un poeta de lo contemporáneo, un poeta de la política, comprometido, poderosamente comprometido políticamente, y un poeta de la naturaleza, entre tantos otros, marcan como ese mosaico de una voz muy torrencial, de una voz de una destreza inmensa y de una gran pasión, de una gran elocuencia y de una enorme capacidad de innovar en en la manera de hacer poesía y de construir la música verbal de sus versos. Eh, Vamos a hablar ahora solo de un fragmento de todo eso, pero en cualquier obra de Neruda se sentirá en mayor o menor grado a ese poeta del amor, a ese poeta político, a ese poeta de lo contemporáneo y de la experimental y a ese poeta de la naturaleza. En pocos poemas de Neruda se siente tanto, tan intensamente todo eso como en esta segunda parte del canto general que se llama Alturas de Machu Picchu. Bueno, hemos hablado aquí de el barco ebrio, que es a la vez una especie de viaje alucinado eh, y de autorretrato del destino de un poeta lleno de innovación y de rebeldía. Hemos hablado de esa galería estética eh, formidable que son los versos del poema Lepanto de Chesterton. Hemos hablado de ese altar de la patria mexicana que es la suave patria de López Velarde, o de esa reconstrucción histórica y al mismo tiempo psicológica eh, que es el Cerca de Perigord de Ezra Pound. Hemos hablado del gran poema de la infancia y de la casa perdida, que es Morada al sur de Aurelio Arturo. Y hemos hablado del gran poema de la gratitud, del otro poema de los dones de Jorge Luis Borges, que es también una especie de prisma de su obra y de su mirada vastísima sobre el mundo. Neruda nos va a mostrar otra cara de esa enorme riqueza que tiene la poesía contemporánea, y este poema, Alturas de Machu Picchu, requiere una observación previa sobre un hecho, y es que a comienzos del siglo XX fue descubierta, en la segunda década del siglo XX, fue descubierta la ciudad de Machu Picchu, de la que durante siglos no se tuvo noticia, ¿no? Y en América Latina, en Sudamérica, en América Hispánica, siempre padecimos el hecho de que la llegada de la cultura europea tendió a borrar mucho de lo que había sido la vida milenaria del continente. Eh, Así que vivíamos aquí, éramos hijos de la fusión de las culturas, éramos hijos de la llegada de Europa y también del mundo americano, que la cultura española no deshizo, sino con el que se mezcló de muchas maneras distintas, pero habíamos perdido de vista en gran medida lo que era ese mundo americano milenario, todo lo que se vivió aquí, se construyó aquí, se creó aquí, se soñó aquí durante esos milenios que precedieron a la llegada del mundo europeo. Y como terminamos asumiendo la lengua castellana como nuestra lengua, eh, también perdimos de vista el hecho de que nosotros estábamos modificando esa lengua y de que lo que la modificaba no era solamente la sensibilidad de los mestizos, de los que éramos una mezcla de Europa y de América, eh, sino que era también en la naturaleza americana misma. Estaba infiltrando su savia en el árbol de la lengua
y que los viejos sueños, los viejos fantasmas, si se quiere, y los viejos dioses del mundo americano también necesariamente iban a estar tomando posesión de la lengua. Algo de eso hablamos cuando hablábamos de López Velarde y de la suave patria, porque en buena parte de la literatura latinoamericana contemporánea se siente esa presencia de un mundo anterior, que no es simplemente un mundo que se manifiesta en las palabras, por ejemplo, palabras indígenas que se van incorporando, como en la obra de Juan de Castellanos, al torrente de la lengua castellana. Es otra cosa, yo diría unas presencias, yo diría unos sentidos, eh, algo que no pertenece al orden de la razón, que no pertenece al orden de la descripción lógica, pero que a través de la poesía sí se puede manifestar, tal vez, y a través del arte, mucho más que a través de cualquier otro lenguaje. Seguramente cuando unos visitantes llegan a ocupar una casa encantada, eh, pueden describir algunas cosas de esa casa en el lenguaje que trajeron, pero también es posible que las presencias profundas que ocupan esa casa se vayan manifestando en el lenguaje, y no precisamente a través de meras descripciones, sino de ritmos, de fuerzas, eh, y de espíritus, ¿no? Y yo creo que a lo largo de toda nuestra historia literaria, que ha sido tan rica y tan compleja, mmm, pocas veces es posible sentir tan intensamente esa, eh, ese modo como el mundo americano irrumpe en la lengua y la modifica. Por eso el poema Alturas de Machu Picchu es un poema muy inquietante que todos leemos al mismo tiempo con la sensación de que es incomprensible, o de que algunos de sus episodios son incomprensibles, pero también con la conciencia que ya había señalado yo hablando del poema Morada al Sur de Aurelio Arturo, de que más allá de que entendamos o no lo que está diciendo allí el tejido del lenguaje, ¿no?, nos invade poderosamente, ocupa poderosamente nuestra imaginación, eh, construye unos hechos de la sensibilidad y de la imaginación que son muy poderosos. Entonces, eh, Alturas de Machu Picchu mmm, responde al hecho histórico de que la ciudad de Machu Picchu haya sido descubierta, y de que con el descubrimiento de Machu Picchu, allá en esa región cerca del Cusco, en el Perú, hubiera llegado a nuestra conciencia con plenitud la evidencia de que estábamos ante grandes civilizaciones de la antigüedad americana. Habíamos padecido la leyenda, y también la calumnia de que los pueblos americanos eran pueblos salvajes, eran pueblos bárbaros, eran pueblos primitivos, eran pueblos que no habían accedido a los grandes niveles de la civilización. Y eso es una leyenda pérfida, que fue alimentada casi que contra toda evidencia, porque ya la llegada a Tenochtitlan, ya la llegada al mundo azteca, había sido la evidencia no solo de que llegaron a una gran ciudad, ¿no?, de que Hernán Cortés y sus hombres llegaron a una gran ciudad y a una gran civilización, sino que muy posiblemente en ese momento era la ciudad más grande del mundo. La población era inmensa, la extensión era inmensa y todo, ¿no? Ahí estaban las arquitecturas, los templos, los mercados, las barcas, los rituales, los guerreros, los sacerdotes, los poetas, un mundo complejísimo,
que de la noche a la mañana pareció desdibujarse para nosotros ante la idea persistente de que la civilización y la cultura habían llegado de Europa. Por supuesto que el hallazgo del imperio inca también padeció esas mismas deformaciones y esas mismas eh, negaciones, ¿no? El hallazgo pues de Machu Picchu, pero también así había sido el encuentro de Cusco en plena siglo XVI, cuando en 1533 el Francisco Pizarro llegó a Cajamarca y llegó a Cusco, pues encontraron ciudades admirables, ciudades muy distintas, además de las ciudades del mundo europeo, ciudades que correspondían a otros patrones estéticos, urbanísticos, míticos, por supuesto, ¿no? Ahora, hay una característica particular de las ciudades americanas, de las ciudades primero indígenas de América y después a lo largo del tiempo de las ciudades de América, también de las ciudades sobre todo de Latinoamérica, eh, también contemporáneas, ¿no? Y es que a diferencia de Europa, en América existe cierta tentación extraña, que no creo que tenga todavía una explicación plena, por construir ciudades en las cumbres de las montañas y no en las llanuras, como era la vocación de tantas culturas en la historia. Es decir, en la India uno encuentra sobre todo las ciudades de la llanura, en la China se encuentran sobre todo las ciudades de la llanura, en Europa las ciudades se hacen en los valles de los grandes ríos y de pronto hay aldeas en las montañas, pero no ciudades o solo en algunas regiones es posible encontrarlas. Aquí existía la tendencia a construir en las alturas y, y todavía hoy, después de eso, persistimos en esa vocación de construir ciudades en los ventisqueros y en los riscos y en los despeñaderos y casi que en los abismos. Y si uno ve una ciudad como La Paz, que es una de las ciudades más fantásticas que alguien pueda encontrar, verá eso, verá la sensación de que la ciudad está construida casi que en los acantilados, casi que hay una especie de abismo tachonado de construcciones y hay momentos en La Paz en que uno ve ciudad arriba, ve ciudad al frente, ve ciudad abajo, ve ciudad muy abajo, ¿no? Porque los diseñadores, los urbanistas y los arquitectos no se arredraron ante el tremendo desafío de construir una morada humana como si estuvieran haciendo un nido de águilas. Entonces, eso le da a estas ciudades un carácter muy particular, un estilo muy distinto al de otro tipo de construcciones urbanas y de horizontes de la morada humana, de la ciudad humana. Y Machu Picchu es una geometría prodigiosa. Lo que más ha fascinado de la ciudad posiblemente no sea ni siquiera la ciudad misma, sino el lugar donde fue construida, el escenario geográfico en el cual fue construida Machu Picchu, porque uno tiene la sensación de estar como en lo alto de una flor de piedra en la que los pétalos de piedra alrededor son más altos que ese cáliz en el que está la ciudad, el lecho urbano, y entonces la ciudad está en lo alto de un peñasco, pero hay peñascos más altos alrededor formando casi una flor y uno se siente al mismo tiempo en la cumbre de algo,
pero abajo de algo porque está rodeado por cumbres más altas, y si uno se asoma puede ver allá las paredes que bajan hacia unos cañones por donde pasan unos ríos. Entonces, el sitio mismo es un sitio tan, tan asombroso y tan inquietante y tan sorprendente, que uno diría que para los que construyeron Machu Picchu, tal vez lo más importante no era la ciudad, sino el escenario en el que la ciudad fue construida, y que la ciudad fue hecha para rendirle homenaje a ese entorno. Y esto tiene un significado, yo diría, más profundo, por el hecho de que la cultura humana en muchas regiones del mundo construyó sus ciudades para olvidarse de la naturaleza, para darle un poco la espalda a la naturaleza, para construirse un refugio humano un poco a salvo de las fascinaciones, pero también de los peligros y de los vértigos que la naturaleza produce. Mientras que si algo es Machu Picchu, es un asumir esa forma tan tormentosa de la naturaleza como una morada, ¿no? No están para nada tratando de negar en dónde viven, no están tratando para nada de negar el mundo, y construyen la ciudad en ese escenario más para rendirle un homenaje a la naturaleza que para rendirle un homenaje al ser humano que la construyó. Y eso sí, creo que configura una actitud muy distinta de la idea de lo urbano con respecto a esa idea de lo urbano que se ha abierto camino crecientemente en el mundo como lo que está por encima de la naturaleza y trata de dejarla por fuera, de construir un nicho que esté protegido no solo del azar y del riesgo y de la variedad, sino también de un entorno que no sea controlado por lo humano. Creo que esta consideración es necesaria si queremos, no digo yo entender, pero sí aproximarnos al espíritu de lo que el poema de Pablo Neruda formula. Porque creo que lo que Neruda sintió cuando en 1943 le fue dado visitar Machu Picchu es que no solamente por fin tenía una noción plena de los alcances de la manera de habitar en el mundo de los pueblos nativos americanos, sino que tenía una noción nueva de, de lo que podía ser un habitar en el mundo distinto del que él había conocido hasta entonces, ¿no? En el momento en que Neruda escribió este poema, las preocupaciones ecológicas, las preocupaciones con los peligros de la modernidad, con los peligros de la sociedad industrial, con los peligros del urbanismo contemporáneo, realmente no habían aparecido. En 1940, la humanidad todavía vivía los últimos entusiasmos del sueño del progreso que construyó no solo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, sino todo ese progresismo y ese industrialismo del siglo XIX. Entonces, y todavía no había sido formulada la teoría del desarrollo que a partir de 1948 o 45, inmediatamente después de la guerra, se apoderó del mundo y sobre todo de este mundo, llamémoslo así, periférico con respecto a las grandes sociedades industriales planetarias. Entonces, todavía no existía casi ninguna de las preocupaciones con lo que hoy inquietan a la humanidad, ¿no? Si la ciudad tiene futuro, de qué manera establecimos una ruptura con el mundo natural, si vamos a tener que redefinir o no nuestra relación con la naturaleza, si un montón de preguntas que nacen hoy del cambio climático, de la crisis del urbanismo contemporáneo, de, de esta profunda crisis del habitar en que se encuentra la sociedad humana en todas las regiones del mundo, y que se vuelve cada vez más evidente en los últimos
ni siquiera décadas, sino en los últimos años. Entonces, si nos situamos en el horizonte de Neruda en 1940 y en 1943, cuando de repente llega a esta ciudad que había sido descubierta 20 o 25 años atrás y tiene él la experiencia de lo que fue ese mundo, de lo que fue ese prodigio de civilización, que es la construcción de la ciudad, y también una pregunta que no puede dejar de acompañar eso, que es toda la enormidad de esfuerzo y, si se quiere, de sufrimiento que supuso construirla, ¿no? Todas esas cosas se le aparecieron al mismo tiempo, y entonces Neruda sintió que algunas cosas que eran en él preguntas, que eran en él inquietudes, que eran en él malestares, como que encontraban una luz nueva en el encuentro con esa ciudad. Eh, a mí me da la impresión leyendo el poema, porque todo lo que yo digo aquí no son verdades, sino solo pálpitos, eh, sensaciones, eh, conjeturas que me hago a partir tanto del tejido extraordinario de las palabras de este poema, como de las emociones que el poema transmite. A veces el poema es muy extraño y a veces uno no alcanza a decirse, yo sé qué está diciendo, pero muy a menudo se abre camino en el tejido del lenguaje, una emoción, una pasión, una intensidad emocional que transmite cosas, que nos transmite cosas. Eh, entonces, eh, yo siento que Neruda, cuando entró en contacto con la ciudad, como que comprendió muchas cosas de su propia vida y de su propio destino. De repente se dijo, yo he vivido en un mundo que no tiene conciencia de la Tierra, que no tiene conciencia del planeta, que trata de vivir como si no estuviera en un planeta, sino como si estuviera solamente, por decirlo así, en el barrio, ¿no? Hay una mirada del hábito, hay una mirada de la vida cotidiana en estas ciudades nuestras modernas, que hace que ya hayamos perdido un poco de vista la entraña mineral de este planeta, el magma que lo configura, la, la geometría tortuosa, tormentosa de la naturaleza, y también los muchos milagros y los muchos misterios que la poesía siempre interrogó, pero que tal vez en el escenario del mundo americano tienen un relieve que difícilmente pueden tener en otras partes. Yo sé que un poema como Alturas de Machu Picchu no habría podido ser escrito en Europa jamás por nadie, porque prácticamente no hay un solo lugar en ese mundo europeo eh, donde la naturaleza le diga a uno las cosas que la naturaleza le dijo a Neruda en ese viaje. No solamente, digamos, en su llegada al ápice de esa ciudad, de esa flor de piedra en las alturas, sino esa maraña de selvas que hay que recorrer previamente, esos caminos, esas cuestas, hasta llegar finalmente a la epifanía de la ciudad. Entonces siento que Neruda se dijo, yo no había tenido una visión del mundo como la que esta ciudad me permite tener. No había tenido una visión como de mi propia entraña mineral, si se quiere, ¿no? La sustancia que me arraiga a este mundo. De algún modo, yo no había tenido conciencia de que yo formaba parte de este planeta, ¿no? Esta ciudad me revela que hubo unos seres que vivieron en este planeta sin cerrar los ojos ante él y sin dejar de asumir sus misterios, ¿no? Eh, y creo que eso podría decirse si uno encontrara de pronto una ciudad eh, hecha en medio de la selva que participara del misterio de la selva. Yo he estado en Manaos, por ejemplo, que es una ciudad que está en la selva, pero siento que de una manera creciente Manaos es la ciudad que, estando en la selva, quiere estar en otra parte, quiere, ¿no? Y cada vez más, ¿no?
Ahora, cuando ya alrededor de Manaos están los infinitos mercados de cosas de plástico y todo lo que se consume en Manaos tiene que llegar en aviones desde la gran sociedad industrial, uno se dice, bueno, es una ciudad que está en la selva, pero que necesita desesperadamente del mundo lejano porque no tiene un contacto de supervivencia con la selva, ¿no? La selva es algo que se mantiene más bien a distancia y entonces ya es como una ciudad postmoderna, Manaos con sus barriadas que ya no lindan con la selva, sino como con la destrucción de la selva. En fin, que esas ciudades modernas difícilmente pueden estar, o casi no se atreven a estar en armonía con el entorno, dialogando con él, eh, formando parte del mundo. Entonces, siento que toda la primera parte del poema, el poema está dividido en 12 partes. Eh, toda la primera parte del poema, los primeros segmentos del poema son reflexiones que Neruda hace sobre cómo era su vida y su mente y sus hábitos y sus costumbres antes de llegar a esa ciudad. Llega un momento en que asume que llegó y entonces describe la ciudad, ¿no? La describe primero o trata de describirla primero topográficamente, trata de hacer el dibujo, el mapa, si se quiere, el diseño de la ciudad en términos físicos, pero muy pronto se rinde a una tentación más hermosa aún, que es la de tratar de decir cómo es la ciudad, pero ya no para sus sentidos, sino para su imaginación. ¿Qué le dice a su imaginación esa ciudad que está viendo allí? Así como primero nos ha dicho qué le dice a sus sentidos, ¿no? Y hay un momento en que hay una construcción verbal en donde pareciera que la ciudad le dicta un poema que uno podría decir que o es un gran poema al mismo tiempo culterano de los tiempos de Góngora en el siglo de oro español, o que es un gran poema surrealista de los tiempos de la aventura surrealista de comienzos de siglo, o que es un gran poema como de si no de ciencia ficción, por lo menos de filosofía ficción, ¿no? De todas las muchas cosas que esa ciudad le sugiere. Entonces, cada fragmento del poema lo va llevando uno por estados de ánimo del poeta. Primero, lo que yo viví antes de vivir esta experiencia, ¿no? Yo andaba, el contraste que él hace es muy claro desde el comienzo. Y eso debió ser la pauta que los llevó a encontrar las palabras para empezar a formular el poema. Él debió decirse, después de estar en contacto con la tierra, con el abismo, con la piedra, o como lo llama en algún momento, con lo más genital de lo terrestre, ¿no? He comprendido que yo antes andaba flotando, lejos del mundo. Y así empezó el poema, del aire al aire, como una red vacía. Eh, esa descripción podemos eh, leer ahora esos primeros versos, ¿no? Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo en el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas, y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la última harina, estambres agredidos de la patria nupcial. Es un resumen, después nos hará más en detalle una descripción de cómo era su vida antes de esta experiencia, que para él fue una experiencia definitiva, no solo de su poesía, sino de su existencia misma, de su compromiso mismo con el mundo. Pero aquí está haciendo un resumen inicial, ¿no?
Él andaba del aire al aire como una red vacía, entre las calles y la atmósfera, recibiendo y perdiendo todo lo que el más grande amor, que es la vida, le daba. Pero de repente alguien le reveló la existencia de esta ciudad. Alguien había encontrado la ciudad y debió decirle a Neruda que eso había que visitarlo. Es lo que yo deduzco de lo que dice enseguida. Alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre internacional más abajo de todas las hojas de color del ronco azufre, más abajo, en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Y nos alude también a lo que fue la consecuencia. En este resumen inicial nos dice cuál fue la consecuencia de ese hallazgo, de ese encuentro. Puse la frente entre las olas profundas. Descendí como gota entre la paz sulfúrica y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Yo diría que entre tantas cosas este es un poema sobre el habitar. Se pregunta, ¿vive el ser humano realmente en el mundo? ¿O más bien trata de construir un escenario que lo distinga del mundo, que lo separe de la naturaleza, que es bella pero que también es temible y fatigante? El ser humano que somos quiere escapar de la naturaleza, quiere olvidar el árbol y el reptil que hay en nosotros mismos, que hay en la sangre, pero en esa fuga corre el riesgo de ir del aire al aire como una red vacía y necesita a veces reencontrarse con lo más genital de lo terrestre. Y Neruda nos dice entonces que él iba vacío por las calles y que después de sumergirse en el oro de la geología, regresó a la gastada primavera humana como regresa un ciego a un jazmín. La imagen es muy bella. Y como un ciego regresé al jazmín, ¿no? De la gastada primavera humana, ¿no? Es hermoso como dice sin decirlo, ¿no? Porque es que no vuelve al jazmín de la misma manera el que ve que el que no ve, ¿no? El que ve vuelve a la forma del jazmín, regresa al jazmín a ver su forma, pero el que no ve regresa al jazmín a sentir su aroma, ¿no? Decir, y como un ciego regresé al jazmín, significa volví a lo que había de invisible, ¿no? En el mundo, ¿no? Volví a las otras cosas del mundo que no se ven. Ese es pues el prólogo, el comienzo del poema. Y los episodios siguientes, unos cuantos episodios siguientes, son ya una construcción más detallada de cómo es ese vivir un poco lejos del mundo, hundido en la cotidianidad, en las repeticiones, en los hábitos, viviendo lo que él llama la pobre muerte diaria, ¿no? Él siente, y ahí está entrando en conflicto con la manera de vivir de Occidente, con la manera de vivir de un mundo en donde los seres humanos como que no vivimos realmente el milagro de la existencia, sino que nos deshacemos en hábitos, en repeticiones. Y entonces esta segunda parte del poema viene a insistir sobre cómo era esa vida antes de que él se encontrara con esta evidencia. Cómo mientras las flores tienen relación con las flores y la piedra tiene una relación compacta consigo misma, el ser humano no acaba de tener una relación plena con su ser ni con el mundo del que ese ser deriva. Si la flor a la flor entrega el alto germen
y la roca mantiene su flor diseminada en su golpeado traje de diamante y arena. El hombre arruga el pétalo de la luz que recoge en los determinados manantiales marinos y taladra el metal palpitante en sus manos, y pronto entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida como una barajada cantidad, queda el alma. Cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano. Eh, y es bellísima la expresión lágrimas en el océano, ¿no? Porque la gran diferencia entre una gota de agua cualquiera y una lágrima es que la lágrima condensa un dolor, ¿no? Un dolor humano. La lágrima es agua destilada de la emoción humana. Y si esas lágrimas están diluidas en el océano, significa que somos insensibles al dolor que vivimos, somos insensibles a la emoción del mundo, ¿no? Lágrimas en el océano como estanques de frío, pero aún el ser humano no solo hace eso, sino que insiste en acabar de anular a su alma, que ya ha quedado como una barajada cantidad, ¿no? Pero aún mátala y agonízala con papel y con odio, sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala entre las vestiduras hostiles del alambre. No, dice, por los corredores, aire, mar o caminos, ¿quién guarda sin puñal como las encarnadas amapolas su sangre? La cólera ha extenuado la triste mercancía del vendedor de seres. Y mientras en la altura del ciruelo el rocío desde 1000 años deja su carta transparente sobre la misma rama que lo espera, oh corazón, oh frente triturada entre las cavidades del otoño. Y viene la descripción que es muy bella y muy melancólica de cómo era ese vivir. Ahora ya en detalle, ya no como resumen, sino en detalle, ese vivir de él como el huésped indiferente de las calles, como el transeúnte anónimo. ¿Cuántas veces en las calles de invierno de una ciudad, o en un autobús, o un barco en el crepúsculo, o en la soledad más espesa, la de la noche de fiesta, bajo el sonido de sombras y campanas, en la misma gruta del placer humano, me quise detener a buscar la eterna veta insondable que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el beso desprendía? O sea, él andaba buscando algo, andaba buscando una intensidad de la vida y no la encontraba ni cuando andaba eh, en, eh, en un autobús o en un barco en el crepúsculo o en lo que él llama la soledad más espesa, la de la noche de fiesta. Nunca podía encontrar eso que sí lo había visto sugerido en, en un en una piedra o en un momento de amor, ¿no? Eh, esa búsqueda es la que le va a dar sentido al hallazgo de Machu Picchu después, ¿no? Nos dice que la flor dialoga con la flor y la roca mantiene su cohesión, pero que el hombre malogra todo lo que recibe y que todavía maltrata su propia alma, ¿no? Y que él siempre quiso donde estuviera buscar la eterna veta insondable que a veces se nos anuncia en la piedra o en la luz de un beso. Ese secreto prodigioso que nos insinúa la naturaleza, pero que aquel prodigio resultaba siempre inacible. Todos los versos siguientes van a insistir sobre eso, no podremos leerlos aquí en detalle, pero van a insistir en que no lograba encontrar en ninguna parte la gran revelación, el gran milagro, ¿no? No pude asir sino un racimo de rostros o de máscaras precipitadas como anillos de oro vacío, como ropas dispersas, hijas de un otoño rabioso que hiciera temblar el miserable árbol de las razas asustadas. No tuve sitio donde descansar la mano, y que corriente como agua de manantial encadenado
o firme como grumo de antracita o cristal, hubiera devuelto el calor o el frío de mi mano extendida. ¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida? Eso es lo que no hallaba. Este fragmento es especialmente hermoso, voy a leerlo porque hay que disfrutarlo como poesía. Es la tercera parte. El ser como el maíz se desgranaba en el inacabable granero de los hechos perdidos, de los acontecimientos miserables, del 1 al 7, al 8. Y no una muerte, sino muchas muertes llegaba a cada uno. Cada día una muerte pequeña, polvo, gusano, lámpara que se apaga en el lodo del suburbio. Una pequeña muerte de alas gruesas entraba en cada hombre como una corta lanza. Y era el hombre asediado del pan o del cuchillo, el ganadero, el hijo de los puertos, o el capitán oscuro del arado, o el roedor de las calles espesas. Todos fallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria, y su quebranto aciago de cada día era como una copa negra que bebían temblando. Y entonces Neruda se dice: yo busco una muerte, pero yo busco una muerte cuya grandeza me dé testimonio de la grandeza de la vida. Yo no quiero esa pequeña muerte de cada día que lo único que me revela es la pequeñez de la vida misma, ¿no? Yo busco una muerte poderosa, una muerte que me revele la magnitud de la existencia. Y esa es la que no hallo por ninguna parte. Es decir, no encontrar esa muerte equivale a no encontrar esa vida plena, esa existencia altísima que justifique el morir. La poderosa muerte me invitó muchas veces. Era como la sal invisible en las olas, y lo que su invisible sabor diseminaba era como mitades de hundimientos y altura o vastas construcciones de viento y ventisquero. Yo al férreo filo vine, a la angostura del aire, a la mortaja de agricultura y piedra, al estelar vacío de los pasos finales y a la vertiginosa carretera espiral. Pero ancho mar, oh muerte, de ola en ola no vienes, sino como un galope de claridad nocturna o como los totales números de la noche. Nunca llegaste a hurgar en el bolsillo. No era posible tu visita sin vestimenta roja, sin auroral alfombra de cercado silencio, sin altos o enterrados patrimonios de lágrimas. No pude amar en cada ser un árbol con su pequeño otoño a cuestas, la muerte de 1000 hojas, todas las falsas muertes y las resurrecciones, sin tierra, sin abismo. Quise nadar en las más anchas vidas, en las más sueltas desembocaduras, y cuando poco a poco el hombre fue negándome y fue cerrando paso y puerta para que no tocaran mis manos manantiales su inexistencia herida, entonces fui por calle y calle, y río y río, y ciudad y cama, y atravesó el desierto mi máscara salobre, y en las últimas casas humilladas, sin lámpara, sin fuego, sin pan, sin piedra, sin silencio, solo rodé muriendo de mi propia muerte. No eres tú, muerte grave, ave de plumas férreas, la que el pobre heredero de las habitaciones llevaba entre alimentos apresurados bajo la piel vacía. Era algo, un pobre pétalo de cuerda exterminada, un átomo del pecho que no vino al combate, o el áspero rocío que no cayó en la frente. Era lo que no pudo renacer, un pedazo de la pequeña muerte sin paz ni territorio, un hueso, una campana que morían en él. Yo levanté las vendas del yodo,
hundí las manos en los pobres dolores que mataban la muerte, y no encontré en la herida sino una racha fría que entraba por los vagos intersticios del alma. Ahí termina, digamos así, la parte inicial del poema, en la que Neruda simplemente nos está contando quién era él y qué era su vida o cuál era su idea de la vida o su sensación de la vida antes de la conmoción que le significó encontrarse, no con una ciudad arcaica, no con una ciudad indígena, no, sino con algo más que esa ciudad le enseñaba. Esa ciudad le enseñó no solamente que había una gran muerte, la muerte de ese mundo americano anterior que habíamos perdido de vista, que habíamos borrado de nuestro ser, pero que quedaba allí como vestigio de un mundo que desconocíamos, sino que esa ciudad muerta, testimonio de ese mundo muerto, le reveló una tal grandeza que comprendió que una muerte tan grande solo podía corresponder a una vida muy grande. No era la pequeña muerte cotidiana de la que él estaba hastiado y que nos ha descrito en los versos anteriores, ese pequeño morir día a día, que era la queja de no solamente de algún poeta latinoamericano, los poetas de Europa se estaban quejando en el mismo momento de lo mismo. Eliot dice en la canción de amor de Alfred Prufrock, he medido mi vida con cucharitas de café, y trata de mostrar con eso como la pequeñez de una existencia, falta de grandes conmociones y de grandes milagros. Y entonces, ahora sí, ya Neruda, después de mostrarnos lo que fue ese antes, va a empezar a mostrarnos la conmoción que significó para él este hallazgo. Sexto, entonces en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares. Por fin morada. Es muy importante que lo diga así. Por fin morada, del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre. Son versos fundamentales en este poema, ¿no? Porque es el momento en que Neruda se está diciendo, estos seres que construyeron esta ciudad, estos seres que vivieron este mundo, así se sentían de tal manera parte de la naturaleza que no quisieron vivir olvidando el abismo y olvidando la piedra y olvidando el vértigo, sino conviviendo con él en la intimidad del abismo. Es decir, no son habitantes de los Andes, ellos mismos son los Andes que habitan, ¿no? No temen ser el abismo y no temen ser la cumbre, a pesar de todo lo penoso que eso signifique. Sobre todo penoso, visto desde una cultura del confort, que es la que nos vende la sociedad moderna, ¿no? Donde hay que hacer el menor esfuerzo posible para todo, ¿no? No, estas no fueron civilizaciones en las que se temiera al esfuerzo. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Que la cuna del relámpago y la cuna del hombre sean como dos líneas paralelas y que se mesan en un viento de espinas es el primer hallazgo que Neruda está haciendo del sentido de esa ciudad. De manera que el ser humano es consanguíneo, llamémoslo así, del relámpago. Eso no es algo que le hubiera dicho a Neruda la tradición de la cultura, digámoslo así, occidental en que nos movemos. Entonces él empieza a ver en esa ciudad un montón de mensajes de un modo de vivir y de una relación de la cultura humana con el mundo.
madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. Y repite lo que había dicho ya un poco antes, ¿no? Por fin morada, nos había dicho antes. Y aquí nos dice, esta fue la morada, este es el sitio. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Sobra señalar la belleza con que muy a menudo nos llegan esas imágenes que Neruda construye. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Y así como ha hermanado un poco antes al hombre con el relámpago, ahora lo va a hermanar eh, como lo hará Hölderlin mañana cuando hablemos del poema Patmos, al ser humano con el águila, ¿no? Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras, y en la aurora pisaron con los pies del torueno la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro, que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas, porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra. Es necesario señalar que lo que le permite a Neruda todo este viaje, ese viaje primero por su existencia, por las monotonías de su existencia, y después ese viaje entre la atroz maraña de las selvas hasta encontrar la gran ciudad de los hombres y de las águilas en la cumbre de la montaña, es un ritmo del lenguaje que es prodigioso. Neruda mantiene un ritmo, una cadencia, está lejos de todas las repeticiones sonoras y las frecuencias sonoras de lo que suele llamar ahora cierto tipo de lector el metrónomo, ¿no? Que hace que se escriba o como escribía Dante o como escribía Ariosto o como escribía Juan de Castellanos o cualquiera de los grandes poetas de la preceptiva clásica, repitiendo formas verbales, ¿no? También Neruda va a llegar a un momento en donde va a repetir una forma verbal, pero aquí se está moviendo en un ritmo, en una cadencia de una libertad extraordinaria, y como es frecuente en él, en casi todos sus poemas, con una capacidad casi sobrehumana de encontrar las palabras adecuadas, traídas de muchos órdenes de la realidad distintos. Hay un momento en un poema que se llama Melancolía cerca de Orizaba, que también está en el canto general, donde él, evocando su patria chilena en el exilio, porque él está en México, pues en Jalapa, mirando el monte Orizaba, eh, evocando su patria chilena, hace un poema, y uno de los versos que nombra a Chile, uno se asombra de que cada palabra parezca venir de un mundo distinto y que él sea capaz de ensamblarlas y construir con esas palabras que vienen de registros mentales tan distintos un verso tan poderoso y tan expresivo de lo que es su país. Él dice: tu Antártica hermosura de intemperie y ceniza, tu Antártica hermosura de intemperie y ceniza, y, y ha nombrado a Chile, ¿no? Ha nombrado la región del mundo donde está, ha nombrado su belleza, ha nombrado los volcanes que continuamente le están estremeciendo y le están bañando de esa ceniza, ¿no? Pero es una buena prueba de algo que muy pocos autores tienen. Yo diría que Shakespeare, yo diría que Robert Browning, yo diría que Víctor Hugo a veces es
ese poder moverse por la lengua entera, encontrando con una gran rapidez las palabras adecuadas para armar esos mosaicos y esos periodos resplandecientes. Entonces, está describiéndonos primero físicamente, como decía yo ahora, la ciudad, ¿no? Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras. Esto es una descripción física e histórica de la ciudad. Pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Y el aire entró con dedos de azahar sobre todos los dormidos. 1000 años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea. Y vienen dos versos muy hermosos y que los sentirá cada vez más hermosos. Quien vaya al Perú, quien pueda visitar las piedras que hay cerca del Cusco, el modo asombroso como están ensambladas, la lisura de esas piedras tan grandes y la precisión con que están encajadas unas en otras a pesar de su peso y de su enormidad, porque revela una técnica que casi nosotros no alcanzamos a adivinar para construir esas ciudades con esas rocas gigantescas. Y el que visite antes de llegar a Machu Picchu la ciudad de Ollantaytambo, ¿no? Que es como cuando yo la vi por primera vez yendo apenas para Machu Picchu, recuerdo que me dije, si Machu Picchu es mejor que esto, debe ser una cosa increíble, porque es que esto ya es asombroso, ¿no? De qué manera han escalonado una ciudad como en la pared de una montaña. Esa relación con la piedra, esa capacidad de unos seres humanos que somos tan frágiles y tan blandos, digámoslo así, para tomar la piedra, para darle forma a la piedra, para hacer que la piedra sea dócil a la idea y a la intención. Y entonces estos versos que vienen aluden a eso, ¿no? Que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Y si uno no puede hacer más que saborear, que sentir la cadencia de esas palabras y el poder de lo que transmiten, de lo que comunican, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Viene aquí la mención de por qué sí está encontrando esa muerte, esa muerte grande, esa muerte verdadera, esa muerte poderosa que parece justificar toda existencia, ¿no? O que parece justificarse con una gran existencia. Muertos de un solo abismo, sombras de una hondonada, la profunda. Es así como al tamaño de vuestra magnitud vino la verdadera, la más abrasadora muerte. Y desde las rocas taladradas, desde los capiteles escarlata, desde los acueductos escalares, os desplomasteis como en un otoño en una sola muerte. Hoy el aire vacío ya no llora, ya no conoce vuestros pies de arcilla, ya olvidó vuestros cántaros que filtraban el cielo cuando lo derramaban los cuchillos del rayo, y el árbol poderoso fue comido por la niebla y cortado por la racha. Él sostuvo una mano que cayó de repente desde la altura hasta el final del tiempo. Ya no sois manos de araña, débiles hebras, tela enmarañada. Cuanto fuisteis cayó, costumbres, sílabas raídas, máscaras de luz deslumbradora, pero una permanencia de piedra y de palabra. Es muy bello que lo diga así, porque a este poema también lo podríamos definir con ese verso. Una permanencia de piedra y de palabra.
pero una permanencia de piedra y de palabra. La ciudad como un vaso se levantó en las manos de todos, vivos, muertos, callados, sostenidos, de tanta muerte un muro, de tanta vida un golpe, de pétalos de piedra, la rosa permanente, la morada, este arrecife andino de colonias glaciales. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, la más alta vasija que contuvo el silencio. Y esto que es tal vez uno de los momentos en que más bellamente define a la ciudad con solo un verso: una vida de piedra después de tantas vidas. Quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. Enseguida una invocación y el preludio de lo que va a ser el momento, digámoslo así, casi que tanto topográficamente como poéticamente, más alto del poema. Él va subiendo hacia una cumbre, así como Rimbaud parecía ir hacia el naufragio, ¿no? Él va subiendo hacia la cumbre de un hallazgo, no tanto de una ciudad, sino de un hallazgo de un secreto del habitar en el mundo. Entonces nos invita, este es el periodo, este es el poema octavo del poema. Sube conmigo, amor americano. Besa conmigo las piedras secretas. La plata torrencial del Urubamba hace volar el polen a su copa amarilla. Vuela el vacío de la enredadera, la planta pétrea, la guirnalda dura sobre el silencio del cajón serrano. Ven, minúscula vida, entre las alas de la tierra, mientras cristal y frío aire golpeado apartando esmeraldas combatidas o aguas salvaje bajas de la nieve. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedernal andino hacia la aurora de rodillas rojas, contempla el hijo ciego de la nieve. Todo lo demás es como una letanía que empieza a preparar, a hacer el preludio de la gran construcción de metáforas con la que él va a construir su Machu Picchu ideal, su Machu Picchu verbal. Oh Wilcamayu de sonoros hilos, cuando rompes tus truenos lineales en blanca espuma, como herida nieve cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando el cielo. ¿Qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espuma andina? Ha empezado a escribir en endecasílabos, como decía ahora, encontró su metrónomo, encontró una cadencia que le va a permitir construir ya su ciudad verbal después de una gran riqueza de ritmos y de cadencias de toda la parte anterior. ¿Quién apresó el relámpago del frío y lo dejó en la altura encadenado, repartido en sus lágrimas glaciales, sacudido en sus rápidas espadas, golpeando sus estambres aguerridos, conducido en su cama de guerrero, sobresaltado en su final de roca? ¿Quién va rompiendo sílabas heladas, idiomas negros, estandartes de oro, bocas profundas, gritos sometidos en tus delgadas aguas arteriales? ¿Quién va cortando párpados florales que vienen a mirar desde la tierra? ¿Quién precipita los racimos muertos que bajan en tus manos de cascada a desgranar su noche desgranada en el carbón de la geología? ¿Quién despeña la rama de los vínculos? ¿Quién otra vez sepulta los adioses? La música, pues una música muy poderosa, se ha apoderado del poema porque
porque Neruda ya no está en una etapa de descripción ni en una etapa de búsqueda, sino que está empezando a vivir como el arrobamiento de la visión de la ciudad. Está encarnando la ciudad. Incluso hay un momento que ojalá alcancemos a verlo antes de que se nos acabe el tiempo en el poema, en que Neruda de tal manera asume la posesión de la ciudad a la que ha llegado que empieza a confundirse con ella. Hay un momento en que ya parece, sin dejar de ser Neruda quien habla, que fuera la ciudad la que está hablando. Pero vamos acercándonos. Amor, amor, no toques la frontera ni adores la cabeza sumergida. Deja que el tiempo cumpla su estatura en su salón de manantiales rotos. Y entre el agua veloz y las murallas recoge el aire del desfiladero, las paralelas láminas del viento, el canal ciego de las cordilleras, el áspero saludo del rocío, y sube flor a flor por la espesura, pisando la serpiente despeñada. Yo supongo, solo lo supongo porque yo no tengo ni esa experiencia ni ese tipo de relación con, con ese arte, que los músicos tal vez entenderán mejor que otros seres humanos lo que le está pasando a Neruda en este momento. Es como si Neruda estuviera viviendo la inminencia de un tema, ¿no? La inminencia de su tema, ¿no? Como si estuviera buscando en su sinfonía o en su sonata cuáles son los acordes que lo sostienen todos, los acordes de cuyas variaciones va a depender el tejido de conjunto. Entonces uno siente que se va acercando, que esta música que está construyendo y este tono que va alcanzando lo prepara para el momento en que puede soltar el tema en toda su plenitud, ¿no? Estos son los versos inmediatamente anteriores a a la gran tempestad de piedra y a la gran eh, al monolito que va a construir, no sabría yo cómo llamarlo, con palabras, en donde sí toma prestado desde todo el pensamiento mágico indígena y todos los recursos poéticos que él ha conocido a lo largo del tiempo y todas esas sonoridades de la poesía española del siglo de oro, particularmente de Góngora, que es ese poeta al que le rindieron homenaje un día Federico García Lorca y él, ¿no? Góngora, que es también un poeta mestizo, porque no es solo la plenitud de la lengua castellana y de una lengua latina lo que resuena en él, sino también la vecindad o el recuerdo de la poesía árabe que durante tanto tiempo estuvo en Córdoba. Entonces, Neruda, ya va a llevar a su plenitud todos los lenguajes eh, con los que ha tenido contacto y todas las músicas en las que ha desplegado su creación a lo largo de las décadas para construir esa ciudad de palabras a la que vamos a llegar. Estos son los versos previos, justo los versos previos. En la escarpada zona, piedra y bosque, polvo de estrellas verdes, selva clara, Mantur estalla como un lago vivo o como un nuevo piso del silencio. Ven a mi propio ser, al alba mía, hasta las soledades coronadas. El reino muerto vive todavía y en el reloj la sombra sanguinaria del cóndor cruza como una nave negra. Y llega el periodo noveno del poema, que es la cascada del lenguaje construyendo la ciudad, como digo, menos la ciudad física, menos la descripción física de la ciudad y menos la ciudad histórica que, que la ciudad mental, que la ciudad fantástica que la mente construye
bajo el influjo de, de esa flor de piedra allá entre esas montañas. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, túnica triangular, polen de piedra, lámpara de granito, pan de piedra, serpiente mineral, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra, caballo de la luna, luz de piedra, escuadra equinoccial, vapor de piedra, geometría final, libro de piedra, témpano entre las ráfagas labrado, madrépora del tiempo sumergido, muralla por los dedos suavizada, techumbre por las plumas combatida, ramos de espejo, bases de tormenta, tronos volcados por la enredadera, régimen de la garra encarnizada, vendaval sostenido en la vertiente, inmóvil catarata de turquesa, campana patriarcal de los dormidos, argolla de las nieves dominadas, hierro acostado sobre sus estatuas, inaccesible temporal cerrado, manos de puma, roca sanguinaria, torre sombrera, discusión de nieve, noche elevada en dedos y raíces, ventanas de las nieblas, paloma endurecida, planta nocturna, estatua de los truenos, cordillera esencial, techo marino, arquitectura de águilas perdidas, cuerda del cielo, abeja de la altura, nivel sangriento, estrella construida, burbuja mineral, luna de cuarzo, serpiente andina, frente de amaranto, cúpula del silencio, patria pura, novia del mar, árbol de catedrales, ramo de sal, cerezo de alas negras, dentadura nevada, trueno frío, luna arañada, piedra amenazante, cabellera del frío, acción del aire, volcán de manos, catarata oscura, ola de plata, dirección del tiempo. Bueno, ha sido una suerte de éxtasis, de visión o de transverberación del poeta, lo que ha alcanzado en ese momento del poema, ¿no? Ya es solo música lo que está haciendo, pero por supuesto que todas esas imágenes son tan poderosas y quedaron escritas para siempre en el ámbito de la lengua, con todas sus conquistas, con todos sus inventos, con todos su desmesura, eh, porque no es, como digo, la descripción de la ciudad, sino la construcción de una ciudad ideal inspirada en esa, pero casi de la misma manera que, como habíamos visto al comienzo de estas charlas, Rimbaud construyó el mar, su mar con palabras, un mar que nos da o puede darnos eh, condensado una idea del mar más diversa y compleja que la que nos daría una mera caminata por la orilla del mar un día. Así también hay una ciudad de palabras aquí que Neruda ha construido. Y a partir de ese momento, a partir del momento en que ha tocado como el ápice de la ciudad, vienen los poemas finales, que ya no son la fascinación de Neruda con la ciudad, con la piedra, la revelación de un orden mental y de una manera de habitar en el mundo distinta de la que él conocía, y que en algo puede significar también una revelación y una promesa, sino que el descenso, porque así como hemos subido, también hay un descenso. Este descenso va a estar marcado por otra cosa, por una pregunta cada vez más conmovida del poeta, ya no por el sentido de la ciudad, por el sentido mágico, por el sentido ritual, por el sentido mitológico, si se quiere, de la ciudad que acaba de visitar, y de la manera tan poderosa como le ha conmocionado sus nociones y le ha revelado sin duda un costado de su ser como mestizo americano que él ni siquiera presentía
o imaginaba, sino que va a ser una pregunta por ahora, ¿quiénes hicieron esta ciudad? ¿Quiénes eran? ¿Por qué la hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Y cómo fue, por supuesto, el sufrimiento que significó llevar esas piedras a esa altura de esa montaña para construir ese milagro? Entonces, todo lo que viene a partir de ahora ya no es una pregunta por la piedra, sino una pregunta por el hombre, por la carne, por el dolor, por el sufrimiento, ¿no? Por, por todo lo silenciado, por todo lo que parece muerto allí y que Él quiere resucitar, por todo lo que no se ha dicho y que Él quiere decir. Él, como se ha identificado con la ciudad hasta el punto de que hay un momento en que el poeta y la ciudad parecen ser la misma cosa, entonces Él ya quiere a través de su propio ser darle voz a los que construyeron la ciudad y darle voz a sus sufrimientos y a sus silencios, eh, y, y así como ha visibilizado la ciudad en el lenguaje para nosotros, para todos nosotros, para nuestra cultura, quiere visibilizar también la vida de esos seres, el dolor de esos seres, eh, y quiere que los oigamos hablar, que los oigamos contar. Entonces, ha sido muy, muy bella y muy milagrosa la aventura de describir la piedra y de describir el entorno geográfico y el milagro de la geología, pero pues una ciudad es los seres humanos que la hicieron también. Piedra en la piedra, el hombre donde estuvo, aire en el aire, el hombre donde estuvo, tiempo en el tiempo, el hombre donde estuvo. Fuiste también el pedacito roto del hombre inconcluso, de águila vacía, que por las calles de hoy, que por las huellas, que por las hojas del otoño muerto, va machacando el alma hasta la tumba. Había también este dolor nuestro en ese dolor de ellos entonces, es lo que parece preguntarse el poeta. La pobre mano, el pie, la pobre vida, los días de la luz deshilachada en ti como la lluvia sobre las banderillas de la fiesta, dieron pétalo a pétalo de su alimento oscuro en la boca vacía. Hambre, coral del hombre, hambre, planta secreta, raíz de los leñadores, hambre, subió tu raya de arrecife hasta estas altas torres desprendidas. Yo te interrogo, sal de los caminos. Muéstrame la cuchara, déjame, arquitectura, roer con un palito los estambres de piedra, subir todos los escalones del aire hasta el vacío, rascar la entraña hasta tocar el hombre. Es, es bello este momento porque hay un vuelco en el tono del poema. El tono del poema estaba hecho para hacer la gran celebración del prodigio indudable de la ciudad de piedra construida en lo alto de la montaña y de todas las proyecciones fantásticas que esa ciudad despierta en nuestra mente, pero, pero Neruda hace casi un gesto de humildad extremo, pasando de esa inmóvil catarata de turquesa, y de ese árbol de catedrales que ha construido antes, a decir esto, ¿no? Muéstrame la cuchara, déjame, arquitectura, roer con un palito los estambres de piedra, subir todos los escalones del aire hasta el vacío, rascar la entraña hasta tocar el hombre. Machu Picchu, pusiste piedra en la piedra y en la base, harapo, carbón sobre carbón y en el fondo, la lágrima, fuego en el oro y en él, temblando el rojo goterón de la sangre. Devuélveme al esclavo que enterraste. Sacude de las tierras el pan duro del miserable. Muéstrame los vestidos del siervo y su ventana. Dime cómo durmió cuando vivía. Dime si fue su sueño ronco, entreabierto, como un hoyo negro, hecho por la fatiga sobre el muro. El muro, sí. Sobre su sueño gravitó cada piso de piedra. Y si cayó bajo ella como bajo una luna con el sueño. Antigua América.
novia sumergida, también tus dedos, al salir de la selva hacia el alto vacío de los dioses, bajo los estandartes nupciales de la luz y el decoro, mezclándose al trueno de los tambores y de las lanzas, también tus dedos, los que la rosa abstracta y la línea del frío, los que el pecho sangriento del nuevo cereal trasladaron hasta la tela de materia radiante, hasta las duras cavidades, también, América enterrada. Guardaste en lo más bajo, en el amargo intestino, como un águila, el hambre. Esa búsqueda final que es tan hermosa y tan humana de, de cómo esa ciudad también fue hecha por la fragilidad humana, por el dolor, cómo lo humano está presente en todo. No fue una ciudad hecha por dioses, no fue una ciudad hecha por seres sobrenaturales. Hacer la ciudad significó sufrimiento. A través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite como un ave 1000 años prisionera el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar hoy esta dicha que es más ancha que el mar. Estos son versos muy hermosos de esta parte final del poema. Sí, está muy bien la ciudad, pero la ciudad es expresión de una cultura, de unos seres humanos, de unos dolores humanos. Déjame olvidar hoy esta dicha que es más ancha que el mar, porque el hombre es más ancho que el mar y que sus islas. Y hay que caer en él como en un pozo para salir del fondo con un ramo de agua secreta y de verdades sumergidas. Por eso el poema que Neruda va a traer de regreso no es solamente el canto de la ciudad maravillosa, de la alta guarida y donde los pies del hombre estuvieron en la noche junto a los pies del águila, sino, sino que también quiere traer el estremecimiento de ese dolor humano que la hizo, ¿no? De esa fragilidad humana de la que la ciudad brotó. Déjame olvidar, ancha piedra, la proporción poderosa, la trascendente medida, las piedras del panal, todo lo que antes ha celebrado y exaltado con sus metáforas. Y de la escuadra, déjame hoy resbalar la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y silicio, cuando como una herradura de élitros rojos, y este es el momento en que el poeta que está hablando es la ciudad de la que habla, cuando como una herradura de élitros rojos, el cóndor furibundo me golpea las sienes en el orden del vuelo y el huracán de plumas carniceras barre el polvo sombrío de las escalinatas diagonales. No veo a la bestia veloz, no veo el ciego ciclo de sus garras. Veo el antiguo ser, servidor, el dormido en los campos. Veo un cuerpo, 1000 cuerpos, un hombre, 1000 mujeres, bajo la racha negra, negros de lluvia y noche, con la piedra pesada de la estatua. Esa muerte grande que andaba buscando está allí. Y no es solamente la muerte de una cultura, la muerte de una civilización, el olvido de un mundo, es también esa muerte de 1000 hojas, había dicho al comienzo, hablando del otoño. Aquí es la muerte de 1000 cuerpos, de todos esos seres que quisiera enumerar, aunque solo puede enumerarlos de una manera puramente simbólica. Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha. Juan Comefrío, hijo de Estrella Verde. Juan Pies Descalzos, nieto de la turquesa. Sube a nacer conmigo, hermano. Sube a nacer conmigo, hermano. Ya hizo la descripción de la ciudad, ya hizo la celebración de la ciudad, ya confesó de qué manera ese hallazgo había conmovido
las raíces de su ser, sus certezas y su manera de vivir en el mundo. Y además este poema marcó en adelante buena parte de lo que sería la poesía de Neruda. No solamente, como creo yo, le dio el Premio Nobel de Literatura también, porque este es el poema central de un libro central en la vida literaria de Pablo Neruda, sino que ahora ya el ejercicio final del poema es casi que un esfuerzo de resurrección. Ahora que ya encontré esta muerte, ahora que ya supe que esta muerte fue grande, porque fue grande la vida, ¿no? A la que puso fin, yo voy a jugar al juego final, al juego mágico de la resurrección. ¿Para qué? Si no la poesía, para tratar de resucitar aquello que amamos, aquello que queremos nombrar, aquello que queremos que perdure para siempre. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra. Labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares. Albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas. Joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado, traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Claro, les ha dicho hace un momento que él sabe que ellos no podrán volver, ¿no? No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados, les ha dicho. Pero ahora les va a decir que aunque ellos no vuelvan, algo de ellos va a volver, porque va a habitar en el lenguaje, porque el poema va a nombrarlo. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar. Horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. No parecía cuando estaba haciendo la gran descripción de la ciudad, cuando estaba haciendo esa flor de metáforas, cuando estaba haciendo esa joya musical, la descripción de la ciudad, que el poema fuera a tomar este camino, pero es el camino más hermoso que pudo tomar para su desenlace, que fue hacerse un poema cada vez más emotivo, donde ya no está la pasión por las imágenes o la pasión por la gran sonoridad, por la música, sino algo mucho más contenido, más conmovido. Él quisiera estar allá, él quisiera estar con los que murieron, quisiera estar oyéndolos hablar toda la noche,
de quiénes fueron, de cómo sufrieron. Y esa entonación final, ese tono tan humano con el que Neruda cierra el poema, tiene todo que ver con el descubrimiento que ha hecho y que la ciudad le ha permitido hacer. Siente que en realidad, en primer lugar, si no es el ser humano capaz de vivir en el mundo con plena conciencia del mundo, vive una muerte pequeña porque vive una vida pequeña, vive una existencia mezquina, y flota del aire al aire como una red vacía. Y entonces todo este piedra, todo esto que parecía ser un canto a la piedra, a las alturas de Machu Picchu, como una celebración de una gran ciudad de piedra memorable en lo alto de una montaña, termina convertido en un canto a la materia viviente de lo humano, al dolor humano que en todas partes se manifiesta. Hay un poema de Jorge Luis Borges eh, que habla de, de, de cómo él no pudo vivir la vida que quisiera porque el destino lo llevó en otra dirección, lo apartó como de lo cotidiano, ¿no? Pero termina rindiéndole un homenaje a la piedra, así sea solo a la piedra funeral. Solo esa piedra quiero, dice, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. La piedra ha sido tema de la literatura desde siempre, desde mucho antes de que Cristo dijera, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eh, y mucho antes de que eh, el propio Borges dijera, variando una frase de Cristo, eh, Cristo quería construir su iglesia sobre la piedra. Borges dice, eh, nada se construye sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es construir como si fuera piedra la arena. Eh, es reconciliarse con la piedra, en el fondo es la propuesta de reconciliarse con el mundo. Eh, Al final de uno de sus poemas, también Rimbaud dijo, en momentos en que ya parecía haber perdido la fe en todo, en el mundo, escribió, si j'ai du goût, ce n'est guère que por la terre le pierre. Si algún gusto me queda todavía, ya casi solo es por la tierra y las piedras. Eh, yo siento que en este poema Neruda nos formuló, antes de que se fuera evidente, una gran pregunta por el secreto de nuestro vivir en el mundo, de si podemos seguir viviendo en el mundo como si no formáramos parte de él, de si no es necesario que reencontrándonos con nuestra humanidad, reencontrándonos con el secreto, con el valor de nuestro dolor mismo, eh, también nos reencontremos con el mundo, con todo aquello de lo que la civilización en la que vivimos ha roto, pretendiendo que nos está protegiendo de los riesgos del mundo, pero muy posiblemente nos está protegiendo de ser nosotros mismos, de encontrar la raíz profunda de nuestro ser. Bueno, esas son algunas de las reflexiones que me he hecho leyendo este poema, Alturas de Machu Picchu. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido poeta, por tu emocionada, como siempre, emotiva, delicada, profunda reflexión, en este caso sobre este poema fundamental, Alturas de Machu Picchu.
hay algunos comentarios y, un par de preguntas. Una pregunta y unos comentarios realmente. Dice Julio Sierra Domínguez: no hay ideas, hay vivencias y ahí está el detalle. Vivencia de contexto físico y espiritual. Por eso la riqueza del poema, ese comentario. Luego alguien que se llama Juan Chocló dice: ¿y qué tal el río rojo que parece un surco de lágrimas antiguas que ablandan la tierra y la piedra para incrustarla en los encrespados Andes con simetría metafísica? Para testimonio a la eternidad en sus delgadas aguas arteriadas. Y hay una solicitud, parece, que cuando vas de Lilith Cuervo, que cuando el maestro nos va a hablar de las mujeres poetas. Y que cómo ve usted la relación de las cartografías como clave de lectura o de creación de la escritura creativa. Bueno, no, habría muchas mujeres poetas de las cuales hablar, por supuesto, y a mí me encantaría. No estuvieron en esta primera selección, en esta selección que hicimos aquí, porque estos son, digamos así, algunos poemas que a mí me han obsesionado a lo largo de la vida, pero por supuesto que podría hablar de muchos poemas, ¿no? Por supuesto, hay un poema de una poeta chilena del que yo creo que podría decir algunas cosas, que es El Ruego de Gabriela Mistral. Eh, y hay muchos poemas de Emily Dickinson que a mí me parecen maravillosos, me parecen formidables, o de Wisława Szymborska. Sí, por supuesto, hay una gran poesía femenina desde la más remota antigüedad, desde Safo de Lesbos y aún antes, desde esa Diotima a la que Sócrates en el banquete le atribuyó toda la sabiduría de la antigüedad. Con respecto a lo de la relación de las cartografías como clave de lectura o de creación de la escritura creativa, no sabría qué decir, eh, pero creo que cada quien puede encontrar sus propias claves de lectura, ¿no? No creo que toda lectura tenga que parecerse a otra. Yo no creo que haya libros escritos para todos. Yo creo que los libros están escritos para cada uno y cada quien puede encontrar en ellos cosas que otros no podrían encontrar. Alguna vez le oí decir a alguien que para qué escribir libros nuevos si hay tantos libros escritos y se ha dicho todo en esos libros, eh, y que en esa medida sería casi una labor vana la de añadirle más palabras a una tradición tan antigua. Y yo me decía oyendo eso que sí, es muy posible que haya muchos libros escritos, pero estoy seguro de que el libro que cada quien puede escribir es un libro que no se ha escrito todavía, porque cada quien tiene algo que decir, que así sea una fracción mínima, le añadirá a la memoria humana y a la experiencia humana, si logra ser, por supuesto, poesía, que nadie sabe muy bien si va a lograr o no, pero que está escribiendo lo sea. Y entonces si eso es así con la creación, yo siento que con la lectura también. Porque leer un libro es también un ejercicio de creación, leer un poema es también un ejercicio de creación. Eh, y entonces el que lee está creando en gran medida lo que está leyendo. Eh, y yo estoy seguro de que las obras artísticas en todos los campos del arte son tan inagotables que el peor error que cometen los críticos es pretender que su interpretación de la obra es la única válida y que los otros solo tienen que acogerla y repetirla. Estoy seguro que ese crítico que hace una gran disertación sobre un cuadro en el Museo del Louvre o en cualquier museo del mundo
y que piensa que el portero del museo que está allí cerca no tendría nada que decir sobre el cuadro. Estoy seguro que el portero podría revelarnos de ese cuadro algo que el crítico no vio, ¿no? Porque, porque todo ser humano entra en relación con el arte eh, desde su propia experiencia y tiene algo en su mirada que otro no tendría para encontrar una clave. Quizá lo más importante de una obra, de una gran obra de arte que haya sido interrogada miles de veces, todavía está por decirlo una persona casual que pase frente a ella un día. Bueno, ahí. ¿Qué más dice Carlos? ¿Hay otra? Y, no, saludos, han enviado saludos. Aquí dice un saludo desde un lugar de La Mancha. Me gustaría saber sus opiniones acerca de las posturas chalequeras del escritor Vargas Llosa. No entiendo la palabra chalequeras. ¿Qué significará? Bueno, y envía Wilman Murillo Castrillón. Buenas noches, saludos desde Madrid, Cundinamarca. Dice también el que dar voz a sus silencios es liberador. Hay un saludo también de Mariana Vargas. Cordial saludo al maestro. Y de Gonzalo Moreno, que dice saludos desde Casa Mara, sede cultural en Apartado. Gracias, maestro. Música para los oídos. Bueno, pues un saludo muy grande para todos los amigos. Por supuesto, allá en Apartador, qué maravilla estar eh, allá en esa región tan cerca del Golfo de Urabá, tan cerca del Golfo de Agua Dulce. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos y mañana cerraremos este ciclo de charlas con una reflexión, con una mirada sobre el poema Patmos de Helder. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, querido William. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado y les esperamos mañana por aquí mismo, por el Facebook Live de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional y por el canal de YouTube del Centro de Medios de Divulgación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Toda nuestra gratitud contigo, William. La Universidad Nacional es tu casa. Un Muchas abrazo. gracias, muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos.